El boxeo está en cuenta regresiva para volver a la acción tan pronto como en junio, a partir del anuncio de que Las Vegas habilitará los eventos en vivo, pero sin público. Que el boxeo regresa, pero no está claro cómo regresa y quiénes serán los encargados de darle vida nuevamente a través de las peleas que todos quieren ver. La pandemia altera todo y la falta de público en las plateas parece ser una barrera demasiado alta para que los promotores pierdan dinero, y no parece que la televisión pueda ser el recurso que todo lo pague. Máxime en esta época de aplicaciones baratas y muy pocos eventos en condiciones de comercializarse en el régimen de pago por evento. La prueba de todas esas dudas en estas horas pasa por la confusa situación de DAZN, de quien hay inquietantes rumores y especulaciones luego de un artículo publicado el pasado 23 de mayo, firmado por 5 periodistas del Financial Times en Londres, en Tokio y también desde Nueva York. El propio director ejecutivo de DAZN, Simon Denyer, aceptó el dramático momento a reconocer que este es el mayor desastre que golpeó al mundo del deporte en 75 años y el mayor desafío que nuestro negocio está enfrentando. El problema de DAZN sin duda involucra y repercute en todo el mundo del boxeo, empezando por la agenda de próximas peleas. Mientras aumentan los indicios de que esta compañía está en problemas, también aumenta la incertidumbre sobre las peleas que terminaremos viendo en este 2020 y lo que podría suceder en el 2021. Empezando por el nombre de más alto perfil mediático en esa agenda de peleas, el de Saúl Canelo Álvarez. Estas son 3 preguntas que al menos hoy no tienen respuesta posible. Su agenda de peleas es imposible de verificar y ratificar. Su anunciada pelea contra Billy Joe Saunders en septiembre cayó esta semana en un mar de incertidumbre y virtualmente estaría ya descartada. Por su parte, la trilogía que se anunciaba para diciembre, hay un nuevo anuncio de este viernes que literalmente la descarta para este 2020. Bajo esas dudas es obvio preguntarse qué pasa con Canelo Álvarez, pero vamos por partes. Hablemos del caso Canelo primero, de las evidencias sobre toda esa incertidumbre que estamos denunciando, y luego les contaré por dónde va la crisis de DAZN en números rojos ya imposibles de ocultar y que podrían, atención, determinar el fin de los contratos con Canelo, el fin de los contratos con Gennady Golovkin e incluso el fin de la mismísima relación con Matchroom, la empresa de Eddie Hearn. Pero en el caso de Canelo, Canelo no quería enfrentar a Golovkin en una trilogía. En esto estamos haciendo un poco, recapitulando un poco lo que sucedió en los últimos 6 meses. Canelo les decía que no quería enfrentar a Golovkin en una trilogía. Se negó a ello durante todo el 2019, pero en diciembre cambió de opinión, cuando ya la Federación Internacional de Boxeo había ordenado la defensa obligatoria del cetro mediano contra Kamil Szeremeta. Esa pelea pasó por un par de postergaciones, mientras Triple G se internaba en el centro de alto rendimiento de Víctor Conte en San Francisco, en teoría para aumentar de peso, para aumentar musculación, en señal clara de que la meta de Golovkin era pelear en 168 libras contra Canelo. Golovkin terminó, ustedes recuerdan, bruscamente ese campamento en el mismo mes de febrero por diferencias irreconciliables con Conte, y casi enseguida el mundo se detiene por causa del coronavirus. Cuando eso ocurrió, Canelo tenía oficializada, sin oficializar, su pelea con Billy Joe Saunders el 2 de mayo en Las Vegas. Y en teoría, el segundo sábado de septiembre enfrentaría a Golovkin completando la trilogía en la ciudad de Las Vegas. El resto es historia conocida. Se suspendió la pelea de mayo,
Saunders está suspendido en Inglaterra. Canelo por cuenta propia anunció que iba en septiembre contra Saunders y en diciembre lo haría contra Gennady Golovkin. Golovkin, mientras tanto, que antes de la pandemia se especulaba que no iría contra Szeremeta, se especulaba que renunciaría al cetro de la FIB, el cetro mediano, y se prepararía directamente para pelear en septiembre en la trilogía con Canelo y en 168 libras, cambió de planes. Y en la primera semana de mayo ratificó su defensa del título FIB antes de ir contra Canelo. Eso sin duda dejó en suspenso el peso que pactarían para la trilogía y también dejó en suspenso si efectivamente esa trilogía terminaría ocurriendo. Y es en ese punto donde empieza a tallar la situación financiera de DAZN y la posibilidad de que el coronavirus rompa con toda la agenda previa. No olvidemos que Canelo y Triple G solamente le significan un costo de casi $500 millones a esa plataforma. Y todo empieza con el tema de Billy Joe Saunders, que parece ya dejó de ser una opción válida para Canelo en una pelea posible para el mes de septiembre. En una entrevista concedida esta semana, el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, admitió, atención con esto, admitió que la pelea planteada entre Saunders y Saúl Canelo Álvarez podría no tener lugar después de la pandemia del coronavirus. Según esa nota, en lugar de Canelo, el promotor le ofreció a Billy Joe Saunders una pelea con otro campeón mundial, el monarca del peso medio del cinturón de la OMB, el estadounidense Demetrius Andrade. Algo que ya se los había adelantado en ese video que ahí ven en pantalla del 30 de enero pasado, posterior a la última pelea de Andrade, cuyo enlace les dejo aquí encima y también junto al texto del video, donde ya se estaba adelantando de que Andrade subía a 168 libras para pelear contra Billy Joe Saunders. Por otra parte, y de acuerdo con varios reportes, el propio Kamil Szeremeta confirmó que ya tiene firmada esa pelea en contrato contra Gennady Golovkin. La misma posiblemente será en el mes de agosto, y de acuerdo con este retador mandatario de la FIB, será la bolsa más grande de toda su carrera. Al mismo tiempo, y en otra información muy reciente de estas últimas horas, la revista Sport Illustrated y el periodista de DAZN, Chris Mannix, compartieron nueva información sobre una posible tercera pelea entre Golovkin y Canelo. Según Mannix, este año los fanáticos no deberían esperar la trilogía Golovkin-Canelo, ya que es poco probable que los organizadores y promotores acuerden organizar una pelea tan grande sin espectadores en relación debido a la pandemia del coronavirus. Esta información es literalmente oficial por causa de la fuente que la suministra, es decir, un periodista de DAZN. Y al final de todo esto nos queda la pregunta: ¿qué pasa con Canelo y su agenda 2020-2021? Sobre DAZN, mientras tanto, vamos a hablar a continuación de su presente y su crisis del futuro. En una conversación reciente por Instagram, el propietario de Matchroom y figura clave en la estrategia de DAZN, Eddie Hearn, ante la pregunta de una posible bancarrota de DAZN tras las denuncias aparecidas en el Financial Times, este dijo que no deberían creer todo lo que ven sobre este tema, aunque no fue en absoluto concreto precisamente sobre esa situación. O sea, dejó en el aire la sensación de que tampoco sabe mucho sobre el rumbo real de DAZN. Y lo que sucede con DAZN no pinta para nada bueno. El Financial Times, en su artículo del 23 de mayo, informó que el multimillonario y principal accionista del grupo, Len Blavatnik, está explorando opciones para recaudar dinero con la venta de una participación accionaria en el negocio como la opción preferida. Sin embargo, también se consideraría una posible venta directa de la plataforma. Hace 2 años precisamente la compañía estaba valorada
en 3.650 millones de dólares. Pero al mismo tiempo el proyecto tiene obligaciones financieras por un monto superior a los 4.500 millones de dólares. El pasado 20 de mayo, 3 días antes de esa noticia, el director ejecutivo de la oficina estadounidense John Skipper, mediante una videoconferencia, presentó a Blavatnik un nuevo plan de desarrollo para trabajar bajo las nuevas condiciones que impone la pandemia. Y lo que de allí surgió, sin confirmarlo a la prensa, es de que DAZN solicitó una revisión de varios contratos, desde la relación de la plataforma, los documentos asociados a la compañía de promoción Matchroom y hasta los contratos individuales con los propios boxeadores. Y en este aspecto hay que recordar que en 2018 el jefe de Matchroom, Eddie Hearn, había firmado un contrato por 8 años con DAZN por un monto de $1.000 millones, según el cual está obligado a realizar 32 espectáculos al año. Luego firmaron con Canelo un acuerdo de 5 años por $365 millones y por 11 peleas. Y luego firmaron con Gennady Golovkin por $100 millones para 6 peleas durante 3 años. A la luz de todo eso, hay dudas creíbles sobre la continuidad del contrato de Canelo, hay dudas creíbles sobre la continuidad del contrato con Golovkin, e incluso deben existir muchas dudas creíbles sobre la continuidad de la propia relación de Eddie Hearn y su compañía Matchroom con la plataforma DAZN. Por ello, si a todos nos preocupa la posibilidad de quedarnos sin la ventana de DAZN para ver boxeo, con esos truenos deberíamos estar preocupados de que efectivamente los mismos estén anunciando una tormenta.